momento vamos a iniciar. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este evento que será de mucha utilidad para quienes están buscando evolucionar la gestión de sus proyectos y de sus oficinas de proyectos a través de una solución robusta. Solución robusta como un software de categoría PPM, Project Portfolio Management. Este es un evento que está coordinado por dos empresas, la empresa Diplomata y la empresa Sistemas Expertos. Está programado para que a partir de este momento no supere los 80 minutos durante los cuales nos vamos a concentrar especialmente en dos soluciones de categoría PPM. Sin embargo, es importante repasar o recordar que una herramienta PPM es una solución integral para alinear proyectos con los objetivos estratégicos de la organización. Y en ese sentido, debe garantizar una serie de funcionalidades mínimas, como cuáles: permitir una gestión centralizada de proyectos con abordajes predictivos, ágiles e híbridos, y por supuesto la gestión de programas y la gestión de portafolios. Y como estamos hablando que nos va a permitir la gestión de portafolios, debe ayudarnos en la priorización y gestión de la demanda. Debe ayudarnos a la planificación y análisis de capacidad de los recursos humanos, financieros y materiales, en la gestión del cronograma, en la gestión de costos, gestión de riesgos y documentación, automatizaciones, flujos de trabajo, trabajo colaborativo, dashboard. En general son soluciones bastante robustas que lo que nos van a ayudar es a escalar y a evolucionar nuestra gestión de proyectos y la gestión de nuestras PMO. Actualmente en el mercado existen soluciones bien interesantes que va a depender también eh, de las necesidades que tenga cada organización con respecto a los temas que hemos venido hablando. Podemos, por ejemplo, resaltar la solución PPM Clarity o PlanView. También está Saiforma, está Planisware, está Celoxys y también rescatamos a Triskel. No son las únicas, pero son las que identificamos que hoy en día en el mercado mundial están siendo más demandadas. ¿Qué software vamos a presentar el día de hoy? Se va a presentar en primera medida el software Saiforma y luego el software Planisware. Y para ello hemos definido unos lineamientos del evento. ¿Cuáles son? Cada software contará con máximo 40 minutos para presentar sus beneficios y sus funcionalidades. Los primeros 35 minutos, pues, es para que lo concentren en exponer esos beneficios y funcionalidades, y los últimos 5 minutos para responder a inquietudes del público. Al finalizar cada software, vamos a hacer una pregunta por el mecanismo de votación de esta herramienta para identificar qué personas desean que los distribuidores de cada software los contacten posteriormente. Posteriormente es a partir de la semana entrante. Quienes estén interesadas, entonces se van a contactar quienes autoricen a que se les contacte. Otro lineamiento es que los expositores no harán comparaciones con otros software PPM, ni van a hacer actividades de promoción, ni comerciales, ni campañas, etcétera. Se enfocarán única y exclusivamente en las funcionalidades y beneficios de cada solución. Y vamos a dar un obsequio para los asistentes que se queden hasta el final de este evento, que como les mencioné, a partir de ahora va a durar máximo 80 minutos, y al finalizar el evento se les obsequiará una matriz comparativa de funcionalidades clave entre software PPM, la cual tiene allí unos parámetros, pero la idea es que a través del conocimiento que ustedes tengan, eh, a través de estas sesiones puedan complementar esos parámetros con las necesidades que tenga cada organización y que les sirva como un mecanismo de toma de decisiones para comparar entonces diferentes soluciones. Bueno, a partir de este momento entonces eh, va a presentar, se va a presentar la solución de Saiforma. Adelante, Rudy, con la presentación de Saiforma. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros.
Como bien comentaba Álvaro, tenemos poco tiempo, así que vamos a ir de frente al grano. Quiero mostrarles, me voy a conectar como un PMO de una organización. Aquí estoy como PMO, tengo un espacio para un landing page. Esto es lo primero que visualizo como administrador de la empresa. Y ya tenemos este demo en la cual se ha generado una customización específica, todo es ficticio, pero igual quería mostrarles. Si partimos de un poco la teoría básica de gestión de proyectos, no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero tenemos una estrategia organizacional y los portafolios tienen que ir hacia esa estrategia. Luego los programas y los proyectos se alinean con respecto a esa estrategia general de la organización y los recursos compartidos e interesados tienen que apoyar dentro de esta idea. Entonces, aquí en nuestro sistema tenemos un módulo específico de estrategia. Entonces, por ejemplo, para esta empresa ARME ficticia, tenemos algunos de los elementos que buscan de manera estratégica son la reducción de costos, otros son más organizativos, de crecimiento. Tenemos KPIs y proyectos y portafolios que están alineados con esa estrategia. Si vemos alguno en particular, por ejemplo, la reducción de costos, en este caso, acá tenemos los proyectos que están contribuyendo a la reducción de costos, en qué tipo de alineación tienen y cómo está en este momento cada uno de sus proyectos o business cases, casos de negocio con respecto a los objetivos estratégicos de la empresa. Y así para cada uno de los objetivos. No voy a pasar mucho tiempo en eso, pero quería igual mostrarles el nivel más alto que tiene que dar la dirección de la organización. Ya si vamos a ver un poco las carteras, que sería el segundo nivel o portafolios, acá tenemos una serie de carteras, por ejemplo, dentro del portafolio estratégicos hay proyectos de innovación, algunos son casos de negocio, otros son productos, programas, proyectos, todos estos tienen entonces con su conjunto, permiten ver cómo está mi portafolio, tenemos un índice de salud detallado, podemos ir viendo cómo están cada uno de estos proyectos dentro del portafolio, una nota global y ver la evolución en el tiempo. Cada organización, cada trimestre, ha ido definiendo, tomando una captura para saber cómo se encontraba con respecto a tiempo, costo y calidad de los proyectos que componen el portafolio. Puedo como PMO ver un poco más el detalle, ver cómo está la información de los informes de estado que ha enviado cada proyecto. eh, ya lo veremos en breve, un poco más en detalle, saber si me han enviado algún comentario, integrar esto con otras herramientas colaborativas, como podría ser herramientas de Microsoft, y tengo un presupuesto para mi portafolio. Como muchos de ustedes, las organizaciones definen dentro de algunos centros de costos cuáles van a ser los montos para los próximos trimestres, para el próximo año, y ese entonces es la cantidad de dinero que tengo prevista para mi portafolio, al igual que como les comenté, el alineamiento estratégico con los objetivos de nuestra organización. Entonces tenemos cuáles son los diferentes proyectos y cómo está esto alineado con mi cartera. Entonces, lo que les comenté al inicio, el portafolio y los proyectos de los portafolios cumplen un objetivo a nivel mucho más gerencial de la organización, que es la estrategia específica de esto. Pero antes de llegar a este nivel, todo puede comenzar con algo mucho más elemental, que podría ser entonces una iniciativa. En las organizaciones, sobre todo las organizaciones modernas, escuchan mucho a las personas, a los recursos humanos, a las personas que componen nuestro capital humano. Entonces podemos partir de una iniciativa, eventualmente hacer un business case o un caso de negocio y luego un proyecto. Cada uno de de estas etapas dentro de la concepción para poder tener un alineamiento estratégico, deben tener su propio proceso. Esto es un ejemplo de una iniciativa. Adaptamos los procesos para cada una de las organizaciones. Luego se puede pasar un caso de negocio, luego un proyecto. En todo caso, solamente quería mostrarles un poco la conceptualización que está detrás de eso.
Podríamos entonces tener aquí diferentes personas que se conectan a la herramienta, recursos de la empresa y generan iniciativas o demandas. Aquí tengo una cuenta que es de Aaron Cole. Aaron Cole, este señor, es miembro de la organización. No tiene los mismos espacios de trabajo que la PMO y tiene un espacio específico donde están las demandas o ideas o iniciativas para la organización. Acá lo puede ver las de sus compañeros, Charlie Thompson, puede ver entonces las suyas creadas por él, puede tener favoritos y voy a crear una nueva idea. Por ejemplo, voy a crear una nueva idea que va a contribuir a la innovación al desarrollo de productos. Entonces, aquí voy a poder darle un nombre, nuevo PPM, por ejemplo, y voy a poder entonces darle una descripción corta, puedo copiar y pegar algo, puedo acá definir viñetas, imágenes, por ejemplo, para explicar lo que estoy haciendo, puedo darle una explicación. Todos estos campos que son obligatorios o no es definido por cada empresa y puedo darle una puntuación. También cada empresa define cuáles son los indicadores. Por ejemplo, si acá digo que está bien alineado, me da una cantidad de puntos. Puedo ver si tiene eh, es un riesgo porque tiene eso lo conocido, es un riesgo bajo. Entonces puedo ir ahí definiendo varias variables y cada uno de estos me va a ir sumando puntos para mi idea. Puedo decir si está conectado o no con otras ideas, otros elementos de esa forma, y también puedo añadirle algún adjunto. Podría cargar entonces adjuntos de mi ordenador, ejemplo, una imagen, un PowerPoint, una explicación, y esto quedaría adjunto en la iniciativa. Tengo un puntaje que está aquí definido. Puedo ver aquí en este espacio el workflow o proceso. Entonces, en cada una de las etapas del proceso se pueden enviar correos, se pueden solicitar validaciones. Nuestro usuario Aaron Cole, en este caso, lo que puede es enviar su iniciativa, la vamos a marcar como enviada, y ahí esto va a generar entonces que le llegue un correo a una nueva persona, lo que es nuestro PPM. Podría darle también acá, por supuesto, una tipología, es una nueva tecnología. Podría darle una prioridad, incluso un sponsor, si es algo que quisiéramos definir. También un comentario, ¿no? De acá, comentarios para mi nueva iniciativa. Si ahora me conecto, como estaba hace un momento, con nuestro PMO, él va a poder ver aquí todas las iniciativas. Vemos que Aaron Cole ha enviado dos, vemos un resultado en puntuación. Igual que el anterior, podemos ver los paneles por tipo, por creador, por estado del proceso y también poder ver indicadores, por ejemplo, para la cartera o el grupo de este grupo, este nuevo PO, el soporte y el puntaje que tiene, ¿no? Vemos los puntajes de las otras iniciativas que se han creado. En todo caso, en esta nueva PMO, lo que voy a poder hacer es decidir si la apruebo o no. Aquí vamos a decir que estamos de acuerdo y vamos a crear un nuevo objeto. ¿Por qué no es un proyecto directamente? Porque de esa forma podemos tener eh, diferentes objetos, como podría ser un riesgo. Se podría crear un riesgo a partir de esta idea, se podría crear un asunto, un issue, podría crear una solicitud de cambio para un proyecto existente, un elemento de backlog, podemos trabajar con proyectos híbridos o ágiles. En este caso, para hacerlo simple, vamos a crear un proyecto directamente. No un business case, no un programa, sino simplemente un proyecto. Vamos a partir de cero y voy a poder darle una tipología. Por ejemplo, es un proyecto de investigación y desarrollo. Puedo escoger que tenga un primario. Un primario es un proyecto padre que tiene varios subproyectos. Por ejemplo, acá podría pensar que el programa eléctrico es un jet eléctrico es un proyecto padre y ser parte entonces de uno de estos proyectos que lo componen.
Lo puedo seleccionar así y puedo también decir que hago parte de una cartera que es de innovación. Ahí estoy definiendo mi proyecto dentro de la organización y cómo están los diferentes elementos de la organización. Podría trabajar con métodos ágiles o no, en este caso no lo voy a hacer, voy a definir una fecha límite, digamos que nos damos un año para hacerlo, proyecto largo, podría colaborar con otras personas de la organización. Por ejemplo, le podría decir a Andrew que trabaje conmigo o también a el mismo Sam Collins que me ayude, ¿no? Podría comparar, trabajar con otras personas. Y por último voy a definir mi equipo de trabajo, la gente que va a ser asignada a trabajar conmigo. Entonces, en este caso, tengo la empresa, AMSA, podría solicitar recursos de diferentes organizaciones. Voy a pedir de todas estas organizaciones, y acá están las personas. Tienen estas personas definidas una ocupación, pueden ser de internos o externos, podrían tener habilidades, voy a seleccionarlos a todos, y este es el perímetro máximo de recursos que podrían eventualmente trabajar para mi proyecto. Esto, por supuesto, lo puedo negociar en cualquier otro momento con mis jefes o con los resource managers, ¿no? Con los gerentes de los recursos. Y listo, ya se creó mi proyecto. Lo puedo buscar aquí en el centro de proyectos. En este espacio se encuentran todos los proyectos con las diferentes carteras, la tipología, la naturaleza, cómo está el último informe de estado, que es lo que me dice, un índice de salud, puntuación, etcétera. Entonces tenemos el nuevo ppm y simplemente lo puedo abrir para ver. Aquí el software me dice que todo está bien, todo está perfecto, simplemente porque no he hecho aún nada. Puedo tener mi project charter customizado para cada cliente, por supuesto, y los status report o los informes de estado que por el momento no tengo porque todavía no comienzo mi proyecto. Antes de definir el Gantt, podría comenzar a trabajar las finanzas. Lo puedo prever o simplemente voy a tener un presupuesto. Por ejemplo, voy a tener dos centros de costo y voy a definir que de forma trimestral voy a tener una cantidad de dinero para poder ejecutar y igual para otro centro de costo. De esta manera voy a ir previendo mi proyecto para el año, hasta julio próximo. Entonces, este de aquí es un presupuesto que voy armando. También podría prever las ganancias, cuánto voy a ganar con este proyecto. Por ejemplo, con aumento de los ingresos y podría tener entonces al final de julio, podría tener de 1000 y podría también tener reducción de costos, otros 20. Entonces, hay forma, me va calculando el presupuesto y las ganancias esperadas para mi proyecto. Esto todavía es preliminar, vamos a seguir viendo el detalle conforme vamos trabajando. Esa es la parte financiera previa. Puedo tener riesgos, contribuir a la estrategia, hay muchas cosas. Ninguna empresa con la que trabajamos usa todo el software. Siempre customizamos en función de lo que requiere cada organización, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una fase uno que sería, por ejemplo, consultar. Y acá vamos a hacer estudio. Simplemente estoy en análisis, estoy trabajando mi EDT, puedo subordinar ambas, darles duración. Entonces aquí estoy trabajando mi Gantt preliminar, simplemente para tener la, la diferente estructura que va a componer mi proyecto, ¿no? Eso es algo muy simple. Aquí podría darle restricciones externas al proyecto,
asociar recursos. Por ejemplo, podría asociar un recurso, una asignación genérica. Para el estudio voy a necesitar, por ejemplo, alguien que tenga una ocupación de analista de negocios a 4 horas al día. Todavía no sé si va a ser Juan, María o Pedro. Lo único que sé es que voy a necesitar esa ocupación y el sistema lo va a analizar. También podría tener mis flujos de caja, crear una transacción. Para el estudio voy a contratar un auditor externo. Esto de acá es un servicio, está previsto, tiene una fecha, podría decir que esto de aquí lo voy a hacer al inicio de la tarea más un día. Entonces, este flujo de caja va a depender de mi tarea. Y esto me va a costar, estimo yo, unos 3.000. Puedo manejar así mis flujos de caja. Si esta tarea tiene un retraso por alguna razón, estaba prevista para el 1 de agosto, se va a retrasar y va a estar ahora el 16. Porque se retrasó mi tarea, mi flujo de caja también se va a retrasar. Podría también entonces yo generar acá riesgos. Por ejemplo, digo, esta tarea puede tener un riesgo implícito. Ese riesgo puede ser de tipo financiero. El estudio puede estar sobrevaluado, una fecha de vencimiento para este riesgo. Y puedo decir, por ejemplo, que Aaron Cole es el responsable de este riesgo. Puedo darle una descripción, una causa, puedo darle detalles de cuánto va a impactar esto en mi proyecto, en tiempos, en montos, y puedo, por supuesto, evaluar. Es posible, tiene una gravedad importante, y eso me va a dar un resultado. Puedo trabajar factores de riesgo, adjuntos, y por supuesto, como todo en SciForma, tiene un proceso. Puede pasar por diferentes estados de aprobación, aprobación, y ahí hemos creado el riesgo. Como en todas las empresas, existe ya un conocimiento que intentamos capitalizar como expertos en proyectos. No siempre comenzamos desde cero. Tenemos a veces plantillas que nos permiten ganar tiempo porque ya sabemos cómo se trabaja un nuevo software. Estamos buscando un nuevo PPM. Entonces nuestra empresa no va a comenzar de cero, va a buscar tener una plantilla que te contenga ya el conocimiento de la organización. Entonces aquí voy a insertar una plantilla de proyectos y en esta plantilla no solo voy a tener una estructura de DT, no solamente voy a tener mis tiempos establecidos, puedo tener perfiles genéricos de recursos, puedo tener acciones, entregables, riesgos, solicitud de atribución de plantilla, etcétera. Todo esto ya puede venir y estar preparado por la PMO y tenerlo por tipología. Si es un proyecto estratégico, voy a tener tal estructura, tales riesgos ya definidos. Y como ven, ya está todo el sistema aquí con las diferentes, incluso acá ya hay riesgos, hay asignaciones de recursos genéricos. Por ejemplo, en este caso, yo le podría pedir al software quién corresponde de mi equipo de trabajo a esta asignación. Me dice que Martín Todd tiene la disponibilidad de tiempo y lo podría entonces yo asignar para que trabaje en este proyecto, en esta tarea, aunque me va a generar una pequeña sobrecarga, igual lo puedo asignar. Entonces, el sistema nos dice cómo está cada uno de los recursos, tomando en cuenta todos los otros proyectos del software. Entonces, pasamos del soft assignment, una asignación genérica, al hard assignment, una asignación numérica. Otra forma de hacerlo fácilmente es dividir mi pantalla en dos, y en la parte superior, por ejemplo, ahí tengo todo tengo mi Gantt, y en la parte inferior tengo mis recursos. Si quiero ver cómo están mis recursos tomando en cuenta todos los demás proyectos, entonces puedo visualizar cuáles están o no con sobrecarga laboral durante el periodo del trabajo de las actividades. Esto me permite entonces evaluar a quién voy a hacer trabajar específicamente en una tarea.
Si yo quisiera, por ejemplo, que esta persona trabaje en pruebas unitarias, solamente la deslizo y ya estaría trabajando en mi proyecto para esta tarea en particular. Eso es una de las formas que tenemos para hacer una asignación de los recursos de manera sumamente rápida y sencilla para nuestros project managers, ¿no? Eso es algunas de las cosas que se pueden hacer en este espacio de Gantt. Como les decía, no tenemos tiempo para ver todo el detalle, pero igual quería mostrarles algunas funciones básicas. Si vamos a ver ahora la parte financiera, entonces ahora vemos que los costos han excedido por mucho el presupuesto. Voy a editar y voy a actualizar mis costos de mi presupuesto, solicitando tal vez una validación de la gerencia y entonces ya ahí vamos a poder aumentar un poco el presupuesto. Por último, también podríamos reevaluar las ganancias, ¿no? En todo caso, acá vemos también los riesgos del proyecto, cómo están los diferentes riesgos. Podría tener matriz, como están previstos. Tenemos dos que son importantes. Entonces tenemos aquí los riesgos del proyecto. En los elementos de trabajo vamos a encontrar que hay acciones entregables, podríamos ver o crear issues o asuntos, y esto lo podríamos crear a nivel del proyecto en sí. Los asuntos, como todo en el software, como les comentaba, tienen un workflow o pueden tener un workflow, y este workflow cada empresa lo define. Puedo también entonces aquí definir un responsable de este issue o este asunto. Entonces podríamos decir que, como siempre, va a ser nuestro amigo Cole. Una fecha de vencimiento, podría darle adjuntos y mucho más detalle. No voy a entrar en eso por ahora. Entonces creamos un asunto. Si tenemos entonces las acciones, asuntos, podríamos tener solicitudes de cambio, todo esto con diferentes eh, permisos. En la biblioteca también podríamos aquí adjuntar URLs o cargar documentos. Y hasta ahí nuestro proyecto está comenzando a terminar su primera estructura. Estamos recién en una fase de planificación. Terminamos. Ahora lo que vamos a poder hacer es también ver el workflow de nuestro proyecto y solicitar una validación. En este caso, simplemente lo vamos a pasar en curso para decir ya vamos a comenzar o ya comenzamos. Lo que nos falta aquí, por supuesto, como toda buena práctica de gestión de proyectos, es guardar nuestra línea base. Vamos a ponerle aquí nuestro contrato. Entonces tengo una línea base guardada a tal fecha y aquí puedo ver que tiene el inicio, el fin, el esfuerzo, los costos guardados en esa línea base. Y yo durante algún momento de mi proyecto, las cosas desafortunadamente nunca suceden exactamente como uno quiere. Entonces pueden haber desfases, algunas tareas se pueden retrasar, otras van a tal vez alargarse. Y cuando voy a visualizar cómo está mi línea base comparada con mi proyecto, vemos que eso ha tenido un retraso en el inicio y fin de las tareas, muchas de ellas, porque estamos entonces en una cadena. Lo rojo es la ruta crítica, ¿no? Entonces, y las tareas en azul son tareas con holguras. Esto de acá es una tarea llamada hamaca, que va del inicio al fin del proyecto y que se extiende para poder tener una gestión paralela. Los vínculos, por supuesto, son de tipo fin-fin, inicio-inicio, etcétera. Se pueden atribuir calendarios. Hasta ahí es una gestión del Gantt muy convencional. Entonces, podemos ya tener nuestra línea base y como nuestro proyecto ha iniciado, tenemos entonces la posibilidad aquí de hacer un primer informe de estado. Los status report es la bitácora
que tienen los proyectos, las empresas. Entonces, informe inicial, MO, puedo ponerle una etiqueta si quisiera y crear un nuevo informe. Este informe va a tomar una foto y va a permitir que en las reuniones tengamos siempre en cuenta el historial de este proyecto. Puedo darle información subjetiva, enviarlo, y esto va a mantener todos los detalles, ¿no? Cuánto era el esfuerzo en una época, cuánto era el esfuerzo real, la línea base. Toda esa información queda almacenada en el sistema y los diferentes usuarios la van a poder consultar. No solamente eso, sino ver el presupuesto, ver los entregables, ver la macroplanificación, análisis de hitos. Cada empresa decide lo que quiere ver en, de forma a partir de este informe de estado. Se construye o por lo menos se definen las secciones para cada organización. Este es un proyecto entonces que ya está por comenzar. Tenemos otros proyectos que tienen más datos, ¿no? Por ejemplo, este que se llama Migración del Sistema Contable, ya tiene varios status report, inventarios, durante el tiempo y se pueden analizar cómo ha evolucionado, ¿no? El Gantt ya también tiene avances, un proyecto extenso, que tiene avances, una fecha de corte, los recursos están trabajando en el proyecto, algunos tienen sobreesfuerzo, lo podemos ver por recursos y tareas o por tareas y recursos. Los riesgos ya están siendo trabajados, algunos ya han sido cerrados, otros todavía están en el curso, ¿no? Esto de aquí es un tipo de proyecto. En cuanto a los informes o el reporting, tenemos varios reportes que ya vienen dentro del sistema por defecto y algunos clientes solicitan nuevos y se les crea más reportes. Entonces, acá tenemos uno con información de los entregables, los cambios. Puedo ver informes de tendencia de hitos, pero tal vez más interesante es comparar entonces el desempeño de mi proyecto, ¿no? Cómo voy con una línea base en particular, puedo tener varias líneas base y ir analizando cómo ha ido cambiando cada vez que retomo el control del proyecto. Si hago una solicitud de cambio es aprobada, puedo entonces ver los diferentes momentos de mi línea base, ¿no? Incluso puedo compararlas entre sí. Podría comparar la línea base uno con la línea base 2 y ver cómo han ido evolucionando. Tenemos reportes específicos eh, de finanzas, por ejemplo, de este proyecto. Ver el resumen de los costos, la parte presupuestal, el desglose de los costos, valor ganado, mis curva S, mi CPI, mi SPI, las ganancias, si tuviesen ganancias, etc. Esto es algunos de los ejemplos de reportes que tiene el sistema y puedo entonces ahora mostrarles rápidamente otro tipo de proyectos que serían los proyectos ágiles. Es un proyecto como los que hemos visto, solamente que hemos activado la opción de proyecto ágil o híbrido. En este caso tenemos un proyecto híbrido porque tenemos fases en waterfall, en cascada convencional y otras fases que están en agile, con sprints, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la iteración 1, el sprint 1, y puedo visualizar en el Gantt cómo está todo mi proyecto, cuántas historias hay, cuántas, bueno, backlogs, todos los diferentes tipos de backlog y cómo se ha ido completando. Entonces, este de aquí es un proyecto Agile. Ya la iteración 1 terminó,
Se usaron todos los puntos, la iteración 2 también, y estamos en este momento en la iteración número 3. Acá podemos ver bueno, la chart de nuestro proyecto ágil. Estas son las historias, los elementos de backlog restantes. Podemos ver específicamente cómo está este sprint, ¿no? Si quisiera ver aquí este defecto, notificación, podría ver una descripción, cuántas horas de esfuerzo está estimado, cuántos puntos de historia tiene, podríamos adjuntarle documentos, podríamos ver si hay dependencias, cuáles son los criterios de aceptación para este backlog especial. Pues todo eso se puede definir si pertenece a una épica, qué release o lanzamiento. También tenemos aquí un proceso específico. Pues, estas son algunas de las historias que tenemos. Lo podemos también ver como un listado de backlogs, filtrar algunos que no están completados o verlos como un Kanban y pasarlos de un estado al otro para tener nuestro control de los diferentes backlogs. Sin entrar mucho en detalle, este de aquí entonces sería un ejemplo de un proyecto híbrido en el cual se ha definido iteraciones, release, épicas y equipos, con puntos atribuidos a cada uno. Todo el que conocen la metodología, estas prácticas, bueno, prácticas típicas del agilismo, la pueden encontrar aquí. Y por supuesto, tienen informes o reportes específicos también para el agilismo. Lo vamos a ver sobre todo a nivel de portafolio. Hasta ahí es un manejo de mis proyectos. Si lo quiero analizar como cartera o conjunto de proyectos, como les decía, podemos ver aquí en la parte de la evaluación de cartera. Acá tenemos diagramas para ver todos los business case que están por venir, poder hacer una priorización estratégica en mi portafolio y ver si tengo suficiente presupuesto para ejecutarlos o no en los próximos meses. Podemos analizar, eh, acá tenemos los programas que tienen una serie de proyectos en su interior. Por ejemplo, este Kickoff es un subproyecto que tiene una serie ya de esfuerzos completados, tiempos, línea base. Esto es para la planificación maestra cuando tenemos programas. Si quiero ver todo mi portafolio, más allá de tener riesgos de portafolio, que algunas organizaciones tienen ese nivel de madurez, podría analizar aquí, por ejemplo, cómo están todos los riesgos de los proyectos de mi portafolio. Veo los responsables, veo los riesgos que están aquí, cuáles están abiertos, cuántos son extremos, una puntuación general, y podría entonces abrir el informe, por ejemplo, del nuevo PPM, el proyecto que estábamos trabajando. Entonces podría analizar aquí la matriz de riesgos de ese proyecto en particular. Entonces, esto de acá es una visión más de bosque que nos permite saber cómo están nuestros diferentes, trabajando nuestros project managers, cada uno de estos proyectos, en los riesgos, y acá tenemos los asuntos, acciones, entregables y solicitudes de cambio también para poder hacerle un control específico. Podemos hacer what if scenarios, ya tenemos escenarios de... Hola Rudy, van Sí. 35 minutos. Usted decide si los últimos 5 minutos los dedica a seguir presentando el tema o aclarar inquietudes de las personas que están conectadas. Bueno, voy a usar un minuto o menos solamente para mostrarles dos informes. Aquí podemos ver el uso de los recursos por organizaciones, ya no una visión tan matricial de proyectos, sino una visión más funcional. Entonces yo puedo analizar dentro del equipo de soporte las diferentes ocupaciones y ver quiénes tienen sobrecarga de recursos. Aquí lo podría hacer también analizando los proyectos, mi disponibilidad de recursos y los proyectos que son todavía business case o no.
Por último, solamente para mostrarles otros informes más, súper rápido, tenemos los resúmenes o los informes de portafolios, que me van a decir cómo está todo mi portafolio en términos generales. Acá tenemos el detalle, bubble charts con la información si es estratégico o no. Y los, lo que vimos hace un momento, que eran todos estos informes que se enviaban, acá pueden visualizar cómo está cada uno de los proyectos, la nota que tienen, etcétera, etcétera. Ya, me quedan 3 minutos, así que los escucho o los leo. No sé si tienen consultas por escrito o quieren hacer una pregunta de forma de sus micrófonos. Rudy, Entonces, sería entonces de pronto los últimos 2 minutos o tres para complementar si quedó faltando algo con respecto al software. sí, lo que les comentaba, tenemos muchos informes ya a nivel de cartera de proyectos o portafolio. Entonces, yo puedo ver que este proyecto es interesante, la mitigación del sistema, y puedo abrir la sinopsis para verlo desde aquí, ¿no? Ver el chart, los hitos importantes, puedo ver el Gantt, la parte financiera, los riesgos. Como PMO, Portfolio Manager, tengo la visibilidad de cómo están cada uno de los proyectos de mi cartera, ¿no? Eso es, por ejemplo, una de las cosas que se pueden analizar desde aquí. No, si trabajo con Agile, puedo ver informes de mi portafolio específicamente sobre Agile, o si trabajo con fases, puntos de revisión, podría también. Es una metodología de phase gates, son puertas de calidad. Como les decía, el software tiene eh, muchas virtudes y muchos marcos de trabajo distintos en los que se puede utilizar o no. Ninguna empresa usa todos de forma. Lo ideal es implementar lo que necesita para que el software se adapte a la madurez de las organizaciones y que no sea al revés. Eso simplemente mostrarles, quería mostrar unos cuantos reportes acerca de todas las metodologías, pero con eso ya hemos dado de forma muy rápida una vuelta a todo el sistema. Sí, Juan David está preguntando si el software integra agentes de IA. Las nuevas versiones permiten hacer análisis de riesgos y incluso informes de estado, status reports inteligentes. A través del chat con Teams, incluso ahora se puede dar indicaciones al sistema para que cambie estados directamente desde el chat de Teams. Las nuevas versiones de Safeforma cada vez será más inteligente para darnos la ayuda contemporánea y necesaria, ¿no? ¿Alguna otra duda? Quiero excederme en el tiempo, quiero respetar los acuerdos. Rudy, no, ya el tiempo ya finalizó. Muchísimas gracias. Vamos a lanzar una pregunta para los asistentes que consiste en lo siguiente. Si desea que le contactemos posteriormente para entender las necesidades de su empresa y mostrarle los beneficios que le ofrece el software PPM Seiformo. Esperemos unos 30 segundos por si alguien está ya interesado que le contactemos. Bueno, finalizamos la pregunta. Y a partir de este momento entonces procede Diego Flores a
presentarnos las funcionalidades y beneficios del software PPM Planisware. Rudy, muchísimas gracias y damos entonces inicio a la presentación de Diego. Listo, buenas noches. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, Listo, perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a presentarles el software Planisware Orchestra, otro PPM pues en el mercado. Permítanme, aquí voy a compartir toda la pantalla. Listo. Ahí deberían estar viendo toda la pantalla. Mm, En este momento estoy mostrando una diapositiva que nos va a servir como un caso de ejemplo ficticio. Vamos a ponernos en los zapatos de una empresa que se llama Delicium Alimentos. Es una compañía, eh, insisto, ficticia, que actualmente está bien posicionada en el mercado, pero ante la gran cantidad de productos, competencia y sustitutos que hay, y tienen muchos competidores, ellos ven riesgo de que su participación en el mercado disminuya. Afortunadamente cuentan con una PMO y esta PMO trabaja de la mano con el equipo de innovación de esta empresa ficticia y trabajan juntos asegurando que las mejores prácticas de gestión de proyectos sean aplicadas al desarrollo de nuevos productos. Entonces, ese es nuestro escenario y antes de mostrarlo en la herramienta, voy a mostrarles gráficamente el ciclo de vida o digamos que el universo de todo lo que cubre. Cubre estas 5 etapas o 5 bloques que vemos acá. El primero de ellos es la gestión de las ideas. Entonces, Planisware Orchestra permite registrar ideas. También son a veces llamadas iniciativas, anteproyectos, etcétera. Estos todavía no son proyectos, son ideas, se pueden manejar en el sistema. Esas ideas pasan a, digamos que un túnel o un embudo en donde se califican, se puntúan, se revisan, se analizan, en fin, y algunas se seleccionan, otras se rechazan, otras se ponen en espera, en fin. Esas ideas van pasando por un filtro y las que se seleccionan se convierten en proyectos, que es esta cajita azul que vemos aquí. Ahí ya nace un proyecto y todo este proceso de revisión y aprobación de iniciativas o ideas se puede manejar en Planisware Orchestra. Luego viene la parte de portafolio, que es la tercera etapa en este ciclo de vida que vemos acá. Planisware Orchestra permite tener uno o varios portafolios. Esos portafolios pueden tener subportafolios, programas, subprogramas, etcétera. Y los proyectos que nacieron, como por ejemplo esta cajita azul de acá, se incorporan a algunos de esos portafolios. Esto permite pues que los proyectos se puedan manejar de manera jerárquica, agrupados, se prioricen, ¿sí? Se vayan configurando en el tiempo, recursos, costos, etcétera, y se nos va formando en la herramienta una línea de tiempo que nos va mostrando el roadmap o nos dice, mire, el portafolio entonces con lo que ha seleccionado hasta el momento, así queda distribuido en el tiempo, así quedan los recursos, así quedan los costos y esos portafolios se aprueban, como lo vemos acá. ¿Listo? Esta aprobación pues aplica mucho a empresas que hacen una planeación estratégica anual, por ejemplo, y bueno, dicen, bueno, este es el portafolio oficial de 2026, 2027, etcétera. Luego esos portafolios, o luego ya una vez estén definidos los portafolios, viene la cuarta etapa que vemos acá, que es la ejecución de los proyectos como tal. Entonces, aquí es donde entra o donde toma más fuerza el rol del gerente de proyecto. El gerente de proyecto, pues, tomará esta cajita azul, que es su nuevo proyecto, y lo empieza a gestionar con las prácticas correspondientes. Pueden ser prácticas predictivas, prácticas adaptativas, específicamente Scrum, o incluso una combinatoria. Uno podría decir, bueno, yo quiero manejar en este proyecto gestión de riesgos, recursos y tablero Kanban, por ejemplo. O en este quiero manejar solo Gantt y presupuesto, y así. Y además de eso, permite el marco de trabajo de FaceGate o StageGate para desarrollo de nuevos productos. Entonces, la idea es que Planisware Orchestra permite seleccionar cuáles son esas mejores prácticas con las que mejor se desempeñaría cada proyecto y
permite pues aplicarlas dentro de la herramienta. Entonces el gerente de proyecto aquí hace su trabajo con el equipo del proyecto, sacan el proyecto adelante y luego viene el quinto momento, que es este de acá, que es cuando el proyecto ya ha finalizado, ¿sí? Digamos que el proyecto se cierra, pero en Planis for Orquestra todavía falta, o digamos que todavía se podría hacer más, y es medir los beneficios de ese proyecto. Sí, puede que el proyecto se haya cerrado, pero se supone que el proyecto debe cumplir una promesa de valor o una promesa de negocio aquí al final, basada en lo que prometió aquí al comienzo. Entonces, en este último momento es donde se hace esa medición de los beneficios y bueno, generalmente se hace en términos financieros o bueno, ahí ya dependerá de cómo se quiera medir los beneficios según la metodología de la organización. Y todo esto, ¿sí? Todos estos cinco momentos em, se puede manejar de manera colaborativa, es decir, esto no es solo para que se registre la información estratégica, sino también el equipo de manera táctica ponga tareas responsables, comunique novedades, levante la mano sobre riesgos, etiquete a un compañero, en fin. Pues esto es todo lo que permite el ciclo de vida de Planis for Orquestra viéndolo desde el rol de ciertos actores. Aquí, por ejemplo, tenemos el gerente de proyectos de proyectos o productos. Él, por ejemplo, puede registrar o los usuarios pueden registrar iniciativas o ideas basadas en opiniones de clientes. El equipo de marketing también podría entrar y registrar iniciativas. Recordemos que estamos aquí en esta parte inicial, donde apenas la idea está naciendo cualquier empleado podría registrar una iniciativa o una idea. Aquí en el segundo momento, a modo de ejemplo, tendríamos la priorización de todos esos posibles proyectos que se nos vienen. Recordemos que aquí en este momento son apenas ideas, pero se van filtrando y al final se convierten en proyectos. Acá vemos la ventaja que es la visión holística, o sea, tener una visión completa de todo el roadmap de proyectos podríamos tener una visión consolidada desde el punto de vista de portafolio, ver el bosque completo. Y al final, o bueno, aquí en el cuarto momento, tenemos gestionar los proyectos, es decir, donde el rol del gerente de proyecto entra y gestiona el proyecto de principio a fin, que es solo una parte de todo el ciclo de vida. ¿Listo? Esto es en resumen lo que cubre orquestra. Vamos a mirar aquí la herramienta. Eh, Creo que está saliendo doble la pantalla. Ahí deberíamos estar viendo la página de login de Planisware Orquestra para Delicium. Entonces vamos a ingresar como Gary. Él es un gerente de portafolio y vamos a ver lo que él ve. Vamos a ingresar como Gary porque él es el que tiene la visión completa de todo lo que hay. Entonces, permítanme aquí, yo voy a iniciar sesión. Aquí ya ingresamos como Gary. Em, y acá, a ver, yo puedo ocultar este panel de arriba. Acá, lo voy a mover por acá. No sé si están viendo este panel superior, pero aquí tengo un panel arriba que está ocupándome cierta parte de la pantalla. Bueno, voy a dejarlo acá. Listo. Aquí vemos entonces el home screen de Gary. Recordemos, nosotros somos el gerente de portafolio. Nosotros tenemos la visión completa. Y aquí vemos cierta información que nos está arrojando la herramienta, que nos da un indicio de lo que podemos manejar. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda estoy viendo los presupuestos de los diferentes portafolios. Entonces tenemos un portafolio que se llama Business Master Plan, un portafolio que es un Journey de tecnología, por ejemplo, los proyectos de TI podrían ir ahí, y así puedo manejar varios portafolios. También veo acá en cuáles compuertas o en cuáles etapas yo debo hacer revisiones o aprobaciones. Las puedo manejar acá. Esto se utiliza mucho para el desarrollo de productos. Puedo ver los proyectos en los que estoy involucrado de alguna manera, sea líder de proyecto o sea miembro de equipo, independiente del rol que sea. Y aquí veo algunos ítems, específicamente unos objetivos que debo actualizar. Digamos que desde la parte estratégica, Orquestra permite crear objetivos
y esos objetivos se alimentan de los resultados de los proyectos o de los portafolios. Entonces yo puedo aquí crear varios objetivos. Esos objetivos tienen un responsable de quien los debe alimentar y periódicamente pues debe irlos alimentando. Más adelante les voy a mostrar sobre esto. Entonces, vamos a iniciar como Gary desde la parte inicial de el flujo que les mostré en las diapositivas, es decir, toda la parte de las ideas. Eh, para eso voy a entrar al tablero de mandos de ideas. Entonces, esto es un dashboard que Gary con otra compañera de trabajo que se llama Samantha crearon. Entonces, vamos a entrar allí. Es un dashboard que ellos construyeron juntos en orquestra y la idea es que la misma herramienta les permite crear sus propios tableros de mando. Aquí vemos, por ejemplo, a Samantha. Lo llamaron Intake Dashboard y nos resume cuáles son esas ideas que se vienen en nuestro pipeline o en nuestro túnel. Vemos a modo de ejemplo unos widgets. Este dashboard se puede configurar como el usuario desee. Los mismos usuarios pueden hacerlo, no dependen del implementador. Y por ejemplo, aquí tenemos cuántas ideas vienen del área de Product and Innovation, cuántas vienen del departamento de sistemas de información y así. También tenemos aquí en la mitad las ideas y el puntaje que tiene cada una, en donde, por ejemplo, esta de acá es la que tiene menor puntaje, tiene la barra más corta y esta tiene mayor puntaje. El puntaje muestra de manera cuantitativa qué tan alineado está una idea con la estrategia de la organización. Y otro ejemplo, aquí a la derecha vemos la cantidad de ideas por el estado. Entonces vemos, por ejemplo, que hay 3 ideas en espera, 3 ideas aprobadas, 2 en borrador y así sucesivamente. ¿Listo? Em, y aquí al final pues tenemos otro widget. Estos son solo ejemplos de widgets que hay en la herramienta. Este widget nos muestra el listado de ideas según lo que Gary y Samantha hayan configurado como filtros en el dashboard. Eh, Aquí vemos entonces una idea de hacer mejoras al sitio web de Delicium. Recordemos, Delicium es esa empresa ficticia en la que estamos trabajando actualmente. Aquí hay otra idea de llevar el proceso de compras en SAP, entre otras. ¿Listo? Mm, Vemos entonces que el dashboard nos resume la información de las ideas por diferentes atributos, ¿sí? El estado, el nombre, fecha de inicio, la carga, cuánto es el beneficio esperado, es decir, cuántos ingresos nos va a generar a la compañía. Y aquí podríamos colocar muchos más atributos. Más adelante les voy a mostrar otros. Y aquí los más relevantes es, por ejemplo, los beneficios esperados, la puntuación, ¿listo? Y el estado en el que se encuentra cada idea. Vamos a enfocarnos en una idea específica que es esta de acá. ¿Listo? Esta idea, siguiendo aquí con el juego de roles de que somos empleados de Delicium, esta idea es un snack infantil con alto contenido en proteínas. ¿Listo? Vamos a entrar a revisarla. Entonces, desde el dashboard, vamos a hacer clic acá, vamos a ver en qué consiste esa idea para que nos hagamos una idea de qué cosas se pueden manejar en un Planisware Orquestra. Entonces, aquí tenemos el formulario con la información de la idea. Vemos diferentes campos como el nombre, la descripción, quién la creó, el tipo de idea, esta es una idea de negocio, la prioridad, entre otras. Todos estos campos que vemos en este formulario son campos que se pueden configurar. Si la organización utiliza ciertos campos, listas desplegables, fechas, números, etcétera, se pueden configurar acá. El formulario también se puede configurar, se pueden añadir secciones, quitar, etcétera. ¿Listo? Aquí, a modo de ejemplo, para que entendamos también cómo funciona la herramienta, vemos los costos. Entonces, aquí estamos viendo que el creador de esta idea, que es Max, está aquí arriba. Max está diciendo, mire, esta es una idea que le va a costar a la compañía $500,000 y va a generar beneficios por $750,000. Si esto se convierte en un proyecto, el proyecto debería iniciar el 17 de septiembre y debería finalizar, ojalá, el 4 de marzo de 2026. ¿Listo? Entonces vemos cómo
cierta información la podemos registrar acá de manera centralizada y nos evitamos cosas como que es que ahí le mandé un correo con la información, ese correo no era el actualizado, aquí mando un Excel con el listado de las iniciativas de mi área, luego ese listado de Excel resulta que se desactualizó, yo le mando un PowerPoint con lo mío. No, la idea es que toda la información se capture y se maneje centralizada en una herramienta como estas. Vimos también que cada idea tiene un puntaje. Ese puntaje se maneja acá con el alineamiento estratégico. Recuerden, esto todavía no es un proyecto, es una idea. Y el alineamiento estratégico me permite definir unos criterios de análisis o unos ejes, ¿sí? Por ejemplo, eje económico, organizacional, riesgos, ¿sí? Y en cada eje se obtiene un puntaje. Por ejemplo, en el eje económico tiene un puntaje de 3.5, en el de organización tiene 3 puntos y así. Todos estos criterios se pueden personalizar. Estos puntajes que vemos acá se derivan de unas preguntas y respuestas que se hacen por cada eje. Entonces, dependiendo de la respuesta, dependiendo de la pregunta, dependiendo del peso, se obtiene un puntaje, ¿sí? Y al final todo ese puntaje consolidado se ve acá en esta parte de gráfico de radar. Vemos, por ejemplo, los tres ejes: eje de riesgos, eje organizacional, eje económico, y vemos el puntaje consolidado de 3.10. ¿Listo? Ahí vemos que es una idea equilibrada en todos los ejes. No es la mejor puntuación, pero bueno, 3.10 sobre todo el resto de ideas. Esto en cuanto a la gestión estratégica de las ideas, pero también el equipo puede manejar los componentes tácticos, es decir, Planis por Orquestra no es simplemente para reportar allá cómo esto está alineado con la estrategia, reporte el avance, diga cómo va el proyecto. No, la idea es que esta herramienta también sea utilizada por el equipo del proyecto o en este caso el equipo de la idea y le genere valor. Para eso, en cuanto a la parte táctica, tenemos un tablero Kanban. Aquí está. ¿Listo? Y en el tablero Kanban, pues el equipo, en este caso, por ejemplo, Max o Samantha, ellos son el equipo que está participando en esta idea. Ellos pueden utilizar en su tablero Kanban, colocar los pendientes, responsables, fechas, etcétera. ¿Listo? Y bueno, aquí como todo tablero Kanban nos permite ir moviendo las tarjetas, que en este caso representan pendientes de un carril a otro. ¿Listo? En este caso, recordemos, estamos trabajando en la idea del snack infantil con alto contenido en proteínas, ¿listo? Pero cada idea puede tener su propio espacio de trabajo, su propio tablero con sus propios pendientes, y cada pendiente pues tiene más información al interior, ¿listo? Pueden tener documentos adjuntos, pueden colocarse comentarios, entre otros. Todo esto personalizable. Y además de eso, también está la pestaña de documentos. En cada idea podríamos ir subiendo documentos que soporten esa idea. Si, por ejemplo, tenemos clientes que manejan su proceso de desarrollo de nuevos productos acá en la herramienta, y aquí tienen todos los entregables según sus fases y según sus propios criterios de revisión. Aquí estarían los documentos que soportan esa idea. Y bueno, la idea puede pasar por un flujo de revisiones y aprobaciones. Aquí en la parte superior derecha vemos la opción para llevarla a la siguiente etapa. Las etapas por las que pasa una idea pueden ser personalizables. Aquí estoy abriendo una nueva pestaña simplemente para mostrarles un ejemplo de ese flujo y cómo se puede configurar. Entonces, este que vemos en pantalla es el flujo de por dónde pasa una idea. Es personalizable en la herramienta, puede entrar por acá, después pasa al estado de pendiente para aprobación, de ahí se rechaza, se aprueba o se pone en espera, en fin, todo esto se puede configurar en la herramienta. Al final, pues la idea es que si esta iniciativa de este nuevo snack es aprobada, pues se convierta en un proyecto. Yo puedo crear proyectos a partir de estas ideas. ¿Listo? Esto en cuanto a un abrebocas sobre lo que permite Planis por Orquestra para la gestión de ideas. Vamos a pasar ahora a la parte de portafolio. Recordemos, somos Gary, gerente de portafolio de la compañía de Elysium, y Gary maneja em, uno o varios portafolios. En Planis por Orquestra, la información está estructurada por medio de objetos. Antes de mostrarles el portafolio, quiero mostrarles un poco sobre qué tipos de objetos se pueden manejar en la herramienta.
y los podemos ver acá. Em, entonces, aquí en la parte superior vemos algunos ejemplos de objetos que se pueden manejar en la herramienta. Por ejemplo, ideas, proyectos, naturalmente, actividades, riesgos, entregables, elementos de trabajo, es decir, las tarjeticas que veíamos en el tablero Kanban, aquí están, recursos, y hay mucho más, ¿sí? Hay muchos más objetos que se pueden manejar en la herramienta. Y están problemas, decisiones, etcétera. A lo que quiero ir con esto es que desde aquí yo puedo navegar a los diferentes objetos. ¿Sí? Vamos a agregar el objeto portafolio, ¿sí? Porque es lo que queremos consultar. Entonces voy a agregarlo acá, perdón, aquí en portafolios estratégicos. Aquí está. Y ahí vemos un listado de los portafolios estratégicos que hay en la herramienta. Mm, Aquí vemos, por ejemplo, los dos portafolios que maneja Gary, el Business Master Plan y el Journey de tecnología. ¿Listo? Podríamos decir, orquestra, muéstrame los portafolios en los que yo soy en los que yo soy el responsable. Aquí están. ¿Listo? Y vamos a entrar a Business Master Plan. Ya ahora sí estamos entrando al tema de portafolio, entonces vamos a mirar cómo Gary, gerente de portafolio, ve todo el bosque completo. En este caso, el portafolio y el desglose lo vemos en la parte izquierda. Vemos que ese portafolio se divide en tres subportafolios. Hay un portafolio de innovación, otro de inversiones, que es para proyectos CAPEX, otro para el portafolio el subportafolio de investigación y así. Y cada uno de esos subportafolios se puede subdividir a su vez en más elementos. A modo de ejemplo, el portafolio de innovación se divide en dos programas, el programa de innovación interna y el programa de desarrollo de nuevos productos. Posiblemente la idea de Max del nuevo snack con alto contenido en proteína va a ser, si se aprobara, va a convertirse en un proyecto de de este programa de nuevos productos. ¿Listo? Este panel de la izquierda me permite navegar por la estructura del portafolio fácilmente y ver el dashboard que me resume la información de ese nivel que estoy consultando. Aquí, por ejemplo, estoy ubicado en el nivel raíz, que es Business Master Plan, pero yo podría navegar a otros subniveles. Por ejemplo, podría decir, ok, orquestra, muéstrame el subportafolio de innovación. Aquí está, entonces hago clic en ese nivel y bajo a ese nivel de detalle. Vemos que el dashboard cambió. Esto es porque los dashboards se pueden personalizar en la herramienta, ¿sí? Se pueden tener diferentes tipos de dashboard con diferentes widgets, gráficos de barra, de torta, tablas, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí vemos un resumen del portafolio de innovación. ¿Listo? Em, Vamos a ir en detalle al programa de Internal Innovation y en este nos vamos a concentrar para explorar un poco más qué está sucediendo allá al interior. Entonces, en el programa de Internal Innovation podemos ver naturalmente el dashboard, aquí está, ¿listo? Vemos también una línea de tiempo ejecutiva de los proyectos que lo componen. Vemos también cargas en términos, perdón, vemos un flujo de costos y, por ejemplo, vemos aquí un presupuesto planeado de $183,000 para este momento del tiempo. Esto está mostrándolo trimestralmente, entonces lo vemos acá. Eh, y bueno, esto a modo de resumen. Vamos a mirar ahora el listado de proyectos que componen ese portafolio. Mm, Vemos que tiene dos proyectos en estado en curso. Vamos a ir al listado. Entonces voy a hacer clic acá en la lista de proyectos. Aquí están. Entonces había dos proyectos en curso, pero realmente este programa tiene 5 proyectos. Aquí los vemos. Y cada uno con sus correspondientes indicadores. Al hacer clic en cada uno, pues navegaré al proyecto como tal. Todavía no vamos a entrar a ese nivel de detalle. Aquí apenas les estoy haciendo un abrebocas de lo que se puede manejar a nivel de portafolio. Entonces tenemos acá el listado de proyectos. También podemos manejar el diagrama de Gantt de todos los proyectos que componen este programa. Listo, aquí veré un Gantt unificado con los diferentes proyectos que lo componen. También podemos ver presupuesto
Y cada proyecto en Planis for Orquestra tendrá su presupuesto y ese presupuesto se va desglosando, en este caso, mes a mes. Mírenlo acá. Y bueno, desde la vista del portafolio, específicamente del programa Internal Innovation, que es donde estamos parados en este momento, podemos ver cuál es ese flujo de caja esperado a lo largo del tiempo. Aquí también podríamos compararlo contra los costos reales. ¿Sí? Aquí estamos viendo lo planeado, pero lo podemos comparar contra lo real. ¿Listo? Voy aquí a darle un poco más de espacio a mi pantalla y actualizar. Entonces podemos ver un flujo de caja de lo planeado o a herramientas de reportería como Power BI. En caso que no se quiera utilizar, pues las herramientas de reportería que vienen acá. Vamos a mirar ahora la parte de recursos. ¿Listo? Entonces ya hemos visto los diagramas de Gantt, los costos. Vamos a mirar ahora los recursos. Planis for Orquestra me permite hacer gestión de recursos. Aquí vemos a modo de ejemplo cómo están los recursos siendo utilizados a lo largo del tiempo. Podemos, por ejemplo, verlos en términos de horas. ¿Sí? En este momento los estamos viendo en términos de porcentaje, pero vamos a verlos en términos de horas. ¿Listo? Vamos aquí a actualizar. Y similar a un presupuesto en términos monetarios, vemos, ok, cuántas horas hombre me está requiriendo cada proyecto a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos que de consultores, 31 horas en enero, 29 horas en febrero y así sucesivamente. Yo aquí puedo agrupar la información como desee y, por ejemplo, puedo desglosarla diciendo, ok, muéstreme cuál es el recurso de ese tipo de recurso que está ocupado con esa cantidad de horas. ¿Listo? Podríamos agrupar esta información por proyecto si queremos, ¿sí? La data está ahí, es simplemente cuestión de que utilicemos estos controles de aquí arriba para agruparla, mostrar, quitar, combinar, etcétera. Listo, eso en términos de recursos. También la funcionalidad de portafolio permite hacer simulaciones. La simulación se puede hacer desde diferentes frentes. En este caso, estamos viendo el frente y permítanme ajusto el nivel de zoom un poquito más, así. Como pueden ver, yo usando el navegador web acerco o alejo el nivel de zoom y Planis for Orquestra se acomoda pues a esas preferencias. Entonces estamos viendo una visión de portafolio desde las simulaciones para la parte de costos. Aquí en la parte superior izquierda vemos el listado de proyectos que componen el programa y podemos ver, por ejemplo, la prioridad de cada uno, el impacto en riesgos, la puntuación, ¿sí? El estado, entre otros. Aquí a la derecha vemos un resumen del diagrama de Gantt, lo estamos viendo anual, por eso es que vemos esas barras tan pequeñitas. ¿Listo? Y aquí abajo vemos los costos. ¿Listo? Entonces, desde aquí yo puedo, por ejemplo, asignar presupuestos a diferentes buckets o paquetes y con base en esos presupuestos, que es el dinero disponible, yo puedo ver, ok, ¿me alcanza o no me alcanza el dinero que me cuesta cada proyecto? Por ejemplo, vamos a agregar este proyecto que es el C1. Si lo estamos agregando a la simulación, miren que tienen aquí tres chulitos. Estamos simulando, estamos analizando tres proyectos y vemos que si incluimos ese proyecto, ya nos vamos a desbordar. Miren que aquí está en rojo para el año 2024, porque el costo de, en este caso, los tres proyectos, precisamente para 2024 no nos alcanza. Entonces tendremos que mover el proyecto, desplazarlo en el tiempo, en fin. Todo eso podemos hacerlo desde acá, ¿sí? Podemos simular qué pasa si movemos un proyecto hacia adelante, hacia atrás, ver el impacto en los costos, en los recursos, etcétera. Eso desde el punto de vista del dinero. También tenemos otra perspectiva que es la parte estratégica. Miren que aquí hay un gráfico de burbujas que nos permite analizar cómo, em, cómo se ven en este caso tres proyectos, pero podríamos seleccionar más en diferentes ejes. A modo de ejemplo, estamos viendo que en el eje X tenemos qué tanto presupuesto está solicitando un proyecto. Entonces, entre más a la derecha esté, más presupuesto requiere. En el eje vertical
qué tantos recursos está solicitando. O sea, entre más arriba, mayor recurso. Y el tamaño de la burbuja es la puntuación estratégica, que aquí pues está muy parecida entre los tres que vemos acá. Pero de aquí rápidamente podemos identificar que este proyecto requiere mucho presupuesto, miren lo que está bien a la derecha, y la carga de recursos, digamos que media. Este de acá no requiere mucho presupuesto, no requiere muchos recursos, y este de acá no requiere tanto presupuesto, pero sí requiere mucha carga de recursos. Esto se hace mucho más interesante cuando agregamos varios proyectos, ¿sí? Si estamos comparando 10, 20, 30, pues los podemos hacer acá. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de las simulaciones, ¿sí? Hay mucho más que se puede explorar acá. Aquí apenas estamos viendo la punta del iceberg. Quisiera cerrar la parte de portafolio mostrándoles los objetivos. Entonces, se supone que desde la gestión organizacional de proyectos o desde la gestión de portafolios, programas, etcétera, tienen que haber unos objetivos definidos y esos objetivos, pues, se cumplen gracias a la ejecución de los proyectos. Entonces, recordemos que estamos todavía en el módulo de portafolio y estamos parados en el programa Internal Innovation, que como vimos tiene cinco proyectos. Y aquí estamos viendo los objetivos a los cuales este programa apunta. ¿Listo? Planis for Orquestra permite definir objetivos, crear relaciones entre los objetivos y permite a cada proyecto hacer su aporte o su granito de arena a cada objetivo. Toda esa información que pueden hacer desde los proyectos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un objetivo que es tener más del 80% de los clientes satisfechos, ¿listo? Tenemos que llegar del 60 al 80%, ¿listo? La meta es llegar al 80 y actualmente vamos en 67. Quiere decir que vamos a un 33% del cumplimiento. Esto lo estamos viendo, recordemos, desde la perspectiva del programa, ¿sí? Y aquí podemos ver qué proyectos están aportando su granito de arena a ese objetivo. Entonces puedo hacer clic acá y Planis for Orquestra me permite ir navegando más objetivo. Tenemos tres proyectos que lo están impactando. Esos tres proyectos, el que mayor aporte está generando es este de acá. Vamos a mirar qué está pasando con este y con este. Entonces vemos todo conectado, proyectos con objetivos, con responsables, etcétera. ¿Listo? Entonces Planis for Orquestra me permite también hacer la medición de los objetivos. Mm, listo, esto en cuanto a la parte de portafolio, pero como les digo, hay mucho más que se puede revisar. Mm, voy a mostrarles la última parte que es enfocándonos en el programa de nuevos productos, como para que tengamos una visión de, ok, cómo se maneja otro tipo de proyectos, específicamente los de desarrollo de nuevos productos. Recordemos que es la historia que estamos contando acá, nace de la idea de generar o de producir un nuevo snack. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al programa de nuevos productos. Aquí, por ejemplo, este es nuevamente el dashboard. Vemos cada una de las etapas y vemos cada uno de los proyectos en qué etapa se encuentra. Digamos que nos llama la atención este, que son unos snacks veganos, ¿listo? Se encuentra en la etapa de estudio, ¿sí? Vemos que esa etapa debía terminar el 11 de marzo de 2025 y está al 0%. Entonces, todo esto nos permite ir mirando con más y más detalle, siendo Gary, desde el portafolio hasta el programa, hasta el proyecto. Vamos a navegar por último a este proyecto en específico y ver qué permite hacer Planis for Orquestra desde la gestión de un proyecto. Ya vimos qué permite hacer desde las ideas, desde el portafolio. Vamos a mirar ahora desde la gestión de un proyecto. Entonces voy a hacer clic en ese proyecto. ¿Listo? Y lo voy a abrir aquí en una nueva pestaña. Aquí está. ¿Listo? Este es el proyecto del snack. Aquí ya no estamos en el portafolio. En la parte izquierda vemos cómo se desglosa la estructura de ese proyecto. Vemos que tiene una fase de assessment, una fase de preestudio, la fase de estudio, que es en la que se encuentra actualmente, una fase de implementación,
Y seguramente dentro de la fase de implementación estará el hito en el que el snack va a salir al mercado. ¿Listo? Aquí vemos un resumen gráfico de de ese flujo, ¿sí? De ese phase gate. Vemos que estamos en estudio y pues podremos navegar a cada elemento que nos interese. Desde el punto de vista de un proyecto hay muchas funcionalidades, ¿sí? Em, Veo que ya casi cumplo los 35 minutos, voy a tomarme 2 minutos más y luego doy pie en caso que tengan dudas o inquietudes. Entonces, a modo de resumen, la gestión de proyectos en orquesta permite manejar el ciclo de vida como lo vemos acá. ¿Listo? Tenemos clientes que, por ejemplo, desarrollan nuevos productos y los lanzan al mercado, y ellos tienen sus propias fases y cada fase tiene unos entregables. Por ejemplo, la fase de preestudio, que le acabo de hacer clic acá, tiene estos entregables. Y cada entregable con un responsable, con un acuerdo de confidencialidad, con la lista de chequeo intelectual, de propiedad intelectual, entre otros. Entonces, de aquí lo que les quiero mostrar es que Orquestra permite tener un ciclo de vida por fases y en cada fase entregables y hacer el seguimiento a esos entregables. ¿Listo? Todo esto también se puede traducir en un cronograma. Y entonces vamos a mirar el diagrama de Gantt de esa fase de preestudio. Miren que en el panel izquierdo hice clic en la fase de preestudio. Entonces lo que veo aquí a la derecha se enfoca específicamente en esa fase. Si yo quisiera ver el proyecto completo, pues hago clic aquí arriba y para eso me sirve este panel izquierdo para ir navegando por esa estructura y ver la información que me interese. Aquí estoy viendo el diagrama de Gantt de todo el proyecto. ¿Listo? También en términos de gestión de proyecto, puedo manejar un tablero con los pendientes o con las historias de usuario, ya depende de la configuración que yo quiera hacer en la herramienta. Pero aquí a modo de ejemplo, tenemos un tablero Kanban con esas actividades que se tienen que ir cerrando por el equipo de trabajo. ¿Listo? También es posible manejar costos y cargas, ¿sí? Se puede generar un caso de negocio, en este caso ya del proyecto. Esto ya no es una idea, es un proyecto. Se puede generar un caso de negocio, se puede ver un flujo de caja similar al que vimos desde el portafolio, pero mírenlo aquí a nivel de proyecto. Entonces estamos viendo los costos planeados, los costos reales para el proyecto. Toda esta información se actualiza desde el proyecto y luego sube al portafolio, de manera que tenemos todo consolidado. Puedo también hacer gestión de recursos, eh, registro de riesgos también. Aquí está. Entre otras funcionalidades, pues basadas en las mejores prácticas de gestión de proyectos. Como les digo, esto es apenas la punta del iceberg, sí es un abrebocas de todo lo que permite Orquesta. Me gustaría que se lleven la idea de este gráfico que vimos acá, si cubre todo este ciclo de vida. Posiblemente ustedes tendrán necesidades en ciertos puntos o de pronto en todo este ciclo de vida. La idea es que si le ven una utilidad, nos reunamos y conversemos al respecto. Ahí voy a dejar ya espacio si tienen dudas, inquietudes, comentarios. Veo algunos mensajes en el chat, no sé si son preguntas. Listo. Ok. Álvaro, yo creo que entonces no hay inquietudes ni comentarios. Eso es lo que quería compartirles. Gracias, Diego. Deme un segundo, por favor. Vamos a lanzar la pregunta. Si desean que les contactemos. Jason, lance usted, por favor, la pregunta. ¿Desea que le contactemos posteriormente para entender las necesidades de su empresa y mostrarle los beneficios que le ofrece el software PPM Planisware? Vamos a esperar unos segundos más ya para cerrar la votación. Bueno, finalizamos.
la votación. Están preguntando, Diego, si tienen integración con ERPs para la captura de información contable y financiera en tiempo real. Sí, es posible. Orquestra cuenta con unos conectores ya preconstruidos, pero también se pueden hacer desarrollos a la medida. Entonces, sí se podría. Perfecto, bueno. Muchísimas gracias. Permítame, están preguntando que si este evento genera PDUs. La respuesta es no. Este es un evento que no genera PDUs. PDUs es para las personas pues, que están certificadas y que necesitan registrar unidades de desarrollo profesional. Bueno, ya para dar fin a este evento, queremos agradecer a Rudy, quien presentó el software Saiforma, y a Diego, que nos acaba de presentar funcionalidades y beneficios del software PPM Planisware. Como les prometimos, al finalizar este evento y a quienes estén conectados, les vamos a chequear una matriz comparativa de funcionalidades clave entre software PPM. Lo que le vamos a hacer entrega en este momento a través del chat es de este archivo en Excel. Este archivo en Excel les va a permitir identificar criterios y crear criterios que les van a servir en este momento o en el futuro para comparar diferentes software de categoría PPM. Es así entonces que en la línea número 2 van a indicar el nombre del software que ustedes están comparando y a partir de allí, en la columna B aparecen una serie de criterios que les van a servir entonces para darle puntuación. En este caso, si vamos seleccionando aquí, por ejemplo, los puntos a favor del software PPM 1, vamos viendo que en la parte de abajo pues va sumando una serie de puntos, ¿sí? Es una matriz muy sencilla, pero que está agrupando los principales elementos que vimos en la presentación de cada uno de los software. Por ejemplo, nos pregunta sobre funcionalidad de portafolios, de programas, de proyectos, de gestión del trabajo, gestión de recursos, gestión del tiempo, gestión del costo, gestión financiera, funcionalidades transversales, usabilidad, etcétera. Sin embargo, le recordamos que no son los únicos criterios a tenerse en cuenta para evaluar una de estas herramientas. Aquí en la otra página aparecen otras ideas de criterios que deben tenerse en cuenta para ello. Le voy a pedir entonces, ya en este caso, eh, Jason, usted está compartiendo por favor el archivo, por acá por el chat. Permítame un momento que no me lo está dejando compartir. Lo voy a subir a un Drive para que lo puedan descargar. Sí, Permítame un minuto, por favor. entonces esperemos un minuto por favor para poderlo compartir. Y mientras tanto, lo que podemos hacer entonces es aprovechar, permítame un segundo, para, a mí no me escondió la opción de lanzar para votación. Jason, vamos a hacer lo siguiente para no demorar. Por favor, lancen la pregunta de votación. Y quienes estén evaluando este evento, quienes aparecen allí con la evaluación, pues mañana les enviamos el archivo a su correo electrónico para mayor facilidad. ¿Listo? Entonces, lance por favor la votación de evaluación de este evento. Eso. Y independiente de la evaluación que hagan, mañana les va a llegar a su correo electrónico este archivo que estaba mostrando en pantalla. Eso con el fin pues de no demorarles más tiempo. Esperemos unos segundos más. Bueno, vamos a finalizar. Quienes respondieron van a recibir mañana en sus correos electrónicos el archivo que acabamos de mostrar en pantalla. Le deseamos entonces que tengan una feliz noche y le agradecemos por asistir a este evento. Que estén muy bien, hasta luego.